sirvió y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. John Ferney Cano se sometió a una circuncisión por un dolor intenso en el pene, pero no mejoró jamás. Psicológicamente no estaba bien, la relación con el médico que lo operó se rompió y en medio del desespero, con el dolor al límite, encontró la peor salida posible a todos sus problemas. Asesinó al doctor y luego se quitó la vida. Memorias de un loco sensible. En los últimos 11 años, Colombia ha repatriado más de 1.700 piezas arqueológicas y durante este gobierno se han recuperado más de 500, un empeño enorme para encontrar los tesoros perdidos, desperdigados por el mundo entero. Un grupo de científicos tiene la suerte de recibir, clasificar y descifrar las piezas que son parte de nuestra historia. La búsqueda del tesoro por tierra, mar y aire. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuenta en su equipo de trabajo con 6 fotógrafos que lo acompañan siempre y que parecen su sombra. Uno de esos fotógrafos tiene un pasado sorprendente. Alexa Rochi, que pasó más de una década en las FARC, pasó de un campamento guerrillero a una oficina en la Casa de Nariño. Disparos por disparos. Empecemos. La noticia del asesinato del urólogo Juan Guillermo Aristizábal enlutó a una familia que lo adoraba, a sus amigos incondicionales y al gremio de la salud que lo respetaba mucho. Todos intentan acostumbrarse a su ausencia. Pero este es el relato de la familia de John Ferney Cano, el joven que, perturbado, cobró venganza y antes de acabar con la vida del doctor y de la suya, dejó por escrito el testimonio de su propia tragedia. Me dijo: tengo mi pene destruido. Y comenzó a llorar y me dijo: yo ya no sé qué hacer, yo estoy prácticamente sin miembro. Principalmente se tomó unas fotos donde se veía que fue como un corte exagerado lo que él relataba, los dolores con las pastillas que no se solucionaban, la infección que le generó una pus durante varios días, la ropa se le pegaba a su miembro. Fue bastante duro para él, la verdad. Alex es 2 años mayor que John Ferney, su compañero de juegos, de cuarto y de vida. Todavía con el corazón en carne viva, intenta entender, porque no lo justifica, que su hermano menor, ese tipo tranquilo y callado, llevara por dentro tanta desesperación. A mí me toca un hilo un poco más profundo porque yo era el que dormía al lado de él en la misma habitación. Escuchaba la forma en la que estuvo padeciendo todos los dolores. Me sorprendió también porque fue muy impactante ver que mi hermano perder su pudor de hombre para enseñarse ante otro hombre, que es su hermano, y que viera la gravedad de lo que tenía en el cuerpo, de lo que le había sucedido. Él mencionaba haber perdido el líbido, tener como que deseos de no continuar. Él se desmotivó mucho, digámoslo así, en toda la forma espiritual, en toda la energía física de él. Se notaba que es como que ya no rendía de la misma forma. La importancia de ser un emprendedor social y cambiar la vida de muchas personas. Este era John Ferney Cano, tenía 34 años y se presentaba como emprendedor social con un proyecto enfocado a cambiarle la vida a las personas. O eso fue lo que dijo ahí, porque hizo otra cosa muy distinta. Lleno de ira y rencor, mató a sangre fría en su consultorio al doctor Juan Guillermo Aristizábal y luego se suicidó. Claro que sí, le cambió la vida para mal a 2 familias completas. No es fácil tantas cosas juntas, de no creer, de pensar en cómo era y que no nos hubiéramos imaginado que llegara a eso. Marcela es una de las hermanas de John, eran 7, 3 de un primer matrimonio y otros 4 del segundo. Nos reunimos todos, hasta con el papá que todavía no sale de su asombro. Una tarde triste para los Cano,
que intentan descifrar la tragedia que desató su hermanito menor. No, yo siempre lo veía casi todas las tardes, cuando él llegaba al trabajo, siempre dejaba la cicla ahí afuera de mi casa y siempre yo hablaba con él ahí o por la ventanita ahí. Yo a veces le pasaba almuercito, cositas así. Ah, es que usted lo vio escribiendo. Yo la última vez que lo vi, toda la noche la luz prendida, yo me levantaba para ir al trabajo a las 3:50 de la mañana y estaba ahí. Muy duro todo esto, muy duro porque era un joven que tenía una vida llena pues por delante, muy inteligente, un niño muy serio, muy callado. Que tenía también por dentro muchos dolores, tanto que su cuenta en X se llamaba El Triste. Describe en Memorias de un loco sensible, el libro que dejó, una infancia dura, un hogar muy pobre y lleno de dificultades. El pago por arrear las vacas eran unos 500 pesos más o menos por allá en los años entre 1998 y 2000. Ese mísero salario me alcanzaba para comprar 2 rodajas de salchichón frito, media arepa y un bolis de 100 pesos. Ese trabajo llegó a su fin un día que mi padre nos dio una paliza a mi hermano y a mí. La situación en mi casa económicamente era muy precaria. Mi mamá trabajaba en casas de familia por 10.000 pesos al día y nosotros siempre la esperábamos con sus 10.000 pesitos y ella siempre estaba dispuesta a comprar arrocito, huevitos, cosas así que económicamente sabemos que no era como que lo adecuado, pero era en ese momento solamente lo que había. Aunque lo becaron por buen estudiante, nunca pudo ir a la universidad, no tenía cómo pagar el transporte. Se puso a trabajar entonces en cualquier cosa hasta que un dolor que empezó en la espalda y terminó en el pene le arruinó la vida. Se volvió obsesivo. Las últimas noches se la pasó sentado en un computador anexando fórmulas médicas, radiografías, fotos y describiendo su vida entera en una especie de novela. 362 páginas, en donde también dejó una sentencia de muerte. Le llegué a decir, John, ya me voy. No me contestaba nada. Seguía en el computador como si nadie le hubiera hablado, por así decirlo. Eso para mí fue muy impactante y sorprendente porque al final yo sentí que él era como que otra persona, como que me habían cambiado a mi hermano. Estaba sufriendo mucho, la verdad. Todos coinciden en que John estaba sufriendo, pero aunque lo sentían perturbado, nadie de su familia vio en su comportamiento problemas mentales serios. Cano dejó registrado que ya había tenido problemas por allá abajo, una gonorrea de la que se curó, pero después, en el 2016, fue cuando le empezó otra molestia en el pene, un dolor incómodo que no calmaba con nada. John tenía una condición en el pene, un dolor o un problema en una zona tan privada y tan íntima, ¿no? ¿Ustedes sabían lo que él estaba pasando? Sí, que tenía un dolor que no se le quitaba. Después de ver varios especialistas, pero con el dolor intacto en la punta del pene, después de exámenes que, como todos en esa zona del cuerpo, son muy incómodos y dolorosos, puso toda la fe en una consulta privada. Pasó mucho tiempo consultando en la EPS, que ahí fue donde, por decisión propia y creería uno que porque va a tener una mejor atención, buscó un particular. Por esa época, Cano perdió a su mamá, según él también por falta de atención médica oportuna. Eso, más su molestia permanente, lo siguió llenando de rencores y responsabilizó a los médicos y al sistema de salud de todos sus males. Mi mamá le llegó porque tenía dolores de cabeza muy profundos, que pensaba que esto es tan duro, tan doloroso, que yo creo que es mejor estar muerta, que fue con un médico que le dio unas palmaditas y le dijo, esto es solamente estrés, dolores de cabeza, le va a mandar unas pastillas, vitamina C fue lo que le mandaron a mi mamá, y una semana después fue cuando sucedió todo. En esas estaba, viviendo su propio duelo y con una posible depresión, cuando llegó a la consulta del urólogo Juan Guillermo Aristizábal en la Clínica Medellín del Poblado. El médico le recomendó la circuncisión y programaron la cirugía para el 21 de octubre del 2021. Que consultó por un dolor, pero le hicieron algo que antes lo empeoró, que les puso más la parte del pene. ¿No? Él dice que quedó peor, que quedó antes más adolorido.
La circuncisión es una cirugía ambulatoria y se puede hacer con distintas técnicas. De lo que se trata es de retirar buena parte del prepucio que cubre el glande, la cabeza del pene. La cantidad de piel que se quita o se deja depende del cirujano y de la patología. Cuando debía quitarse las vendas, ¿quién dijo miedo? Quedó horrorizado con lo que vio y el dolor era Me peor. llegó a decir, yo siento que me cogen la cabeza del pene, me clavan una abeja y la dejan ahí todo el día, toda la noche, todos los días. Es algo que uno nunca se imagina que puede llegar a tener una sensación tan horrible como esas a diario y durante prácticamente 3 años, que es lo que estuvo padeciendo después de esa cirugía. Cuentan sus hermanos y el libro que dejó como testimonio que después de otras citas con el doctor Aristizábal, la relación entre los dos escaló a tal punto que Aristizábal había interpuesto una caución en su contra y John terminó demandando al doctor. Se puso a investigar por su cuenta y se iba convenciendo cada día más de que el diagnóstico para la operación había sido equivocado. Incluso ya tenía muchos quejidos al momento de que estuviéramos durmiendo. Por ejemplo, yo estaba dormido y él se despertaba tipo 1, 2, 3 de la mañana y me decía, uy, tengo mucho dolor, tengo mucho dolor. Iba al baño, se demoraba media hora, 1 hora y volvía y salía. Incluso yo le llegué a decir, John, sabe que yo quiero ayudarlo, pero yo no sé qué puedo hacer por ayudarlo a usted, ¿qué hago? Él me decía, no, es que el problema no es que alguien me pueda ayudar, el tema es que no encuentro una solución. John Ferney solo pensaba en eso, y es que el dolor tampoco le daba respiro. Incluso llegó a comprar ropa ancha, sudaderas anchas, compraba boxer de talla más grande de la que era, por el tema que te digo que se le pegaba la ropa interior. Entonces tal vez lo hacía para evitar tanto roce con sus partes íntimas. Se obsesionó tanto con la circuncisión que se convenció de que lo habían mutilado. Se sintió perdido y decidió cobrar venganza. Ojo por ojo. Me comentó, lo único que recibí fueron burlas, se burló en mi cara y me dijo que me fuera de su despacho, que no volviera. Y ahí fue donde él comenzó prácticamente a sentirse traicionado, porque él le dijo, o sea, me estás echando, yo te pagué, me hiciste un mal procedimiento y ya no te haces responsable, pero ya tenés el dinero. Él le dijo, yo voy a matar a ese doctor. No me dijo, lo va a matar, me dijo, esto no se puede quedar así, o sea, yo tengo que hacer algo contra él. Sí me llegó a decirlo de esa manera. John pasó noches en blanco escribiendo sin parar. Además del libro, le dejó a su hermano Alex una carta de despedida. Nunca llegó a decir, voy a ir y le voy a disparar, o voy a ir y voy a conseguir un arma. Nunca llegó a mencionar ese tipo de cosas. John Ferney estaba afectado psicológicamente tanto que tuvo varias citas con psiquiatría, porque vivía frustrado con los abogados que tenían su caso, que según él lo estafaron. Absolutamente obsesionado con la operación, con el estado de su pene y con el doctor. Me decía, no, es que yo me tengo que vengar. Yo le decía, deja de pensar así, ¿cómo te vas a vengar? Él me decía, no, yo tengo que hacer algo, así como él me dañó, yo también lo tengo que dañar. Hay que reconocer que sí tenía algún trastorno mental. Es como increíble que una persona tan distinta a lo que yo conocí pudiera llegar a sentir tanto dolor que provocó que hiciera todo esto. El día del crimen, John salió temprano de su casa dispuesto a cobrar venganza. Entró al consultorio del doctor, disparó al asistente que no era la que siempre lo atendía, lo mató, se parapetó en el baño y se disparó. ¿Y dónde habrá conseguido esa arma? No tengo idea. Yo me imagino que pudo haber sido que rebuscando en internet o preguntándole a algún amigo, algún conocido, pudo haber llegado a esa conclusión. Y a alguien que lo contactó para que lo hiciera, pero realmente no sabría decir. La noticia corrió como pólvora y así como si les hubiera explotado en la cara, los Cano quedaron aturdidos, rotos y aterrados. Y ya fue ahí alrededor de casi las 2:30 de la tarde, ya fue cuando mi hermana Viviana fue la que me contactó para decirme que ese doctor que había tenido el problema con John había sido asesinado. De no creer, de no, hasta creo que grité, eso fue algo que no, en la vida no quisiera escuchar. Y no solo que mató al doctor, Y se mató al doctor y se mató. Y ella así me dijo, ¿será que fue John? Y yo le dije, no, pero ¿cómo vas a decir eso? No, oiga, no diga eso. Yo tengo la fe de que no. Por ahí a la media hora después
A ella le confirmaron de la fiscalía que había sido John Ferney que lo había hecho y que se había suicidado. Ay, qué pena. Ay, tranquila, Marcela. Porque me corta uno las palabras. Porque revivir el momento no es fácil. Fue muy difícil aceptarlo y la verdad es que todavía estoy en estado de negación, porque solo han pasado 15 días, 20 días más o menos, y todavía pienso que él va a llegar en algún momento a dormir. No solo no va a volver, sino que su familia está convencida de que hubo mala práctica médica, que John en su investigación, hay que decirlo, basada en horas navegando por internet, logró encontrar el origen de su problema. El que llevaba el caso personalmente me contó que entre las cosas que llevaba un marcador Sharpie y se había marcado la parte donde él llegó a la conclusión que era el dolor. El dolor era como en toda esta parte, de la espalda y hasta los testículos y el pene. Entonces, ahí es donde uno dice, sí hubo un mal diagnóstico, sí hubo un mal procedimiento. Pero eso no justifica. No, jamás, jamás. Yo no apruebo, yo no lo justifico. Para mí lo que hizo no se vale. Distintos urólogos que consultamos, los médicos cercanos a Aristizábal, no quisieron hablar en cámara. Todos sospechan de esa versión y sin historia clínica que verificar, coinciden en que Aristizábal hizo lo que cualquier otro hubiera hecho en su lugar. Los Cano quieren pensar que su hermano, que obró muy mal, fue una víctima más. Y me voy a quedar en la idea con el corazón de que él siempre fue una persona que no quería hacerle daño a nadie, por más que digan que él era un asesino, que era un psicópata, que era un sicario. También tengo que pedir disculpas en nombre de la familia a la familia del doctor, porque sabemos que esto no es algo que una familia quiera para un ser querido, y nadie esperaría que eso sucediera así. Aún así, pues ya lo hecho está y no podemos cambiar la realidad, pero es lo difícil. Una gran tragedia. John Ferney dejó escrita como una novela. La historia de un loco sensible con un final muy infeliz. John Ferney, en la carta que le dejó a su hermano Alex, pidió expresamente que lo cremaran. Su última petición tomará mucho tiempo. Por cuestiones legales, no autorizaron la cremación, sino hasta dentro de 4 años. No se vayan, la búsqueda y el regreso a casa de un tesoro colombiano desperdigado por el mundo. Nos vemos después de comerciales. Los espero. En el centro de Bogotá, en una casa pequeñita, en la trastienda del Museo Nacional, se esconde un verdadero tesoro. Como la cueva de Alí Baba, está llena de piezas sorprendentes. Un grupo de antropólogos resguardan con mucho celo cada una de las más de 1.700 piezas que han regresado de donde nunca debieron haber salido. Angelita Zambrano dijo, ábrete sésamo. Es absolutamente emocionante y es una virtud y es un privilegio que tenemos los arqueólogos por primera vez ver de frente, por ejemplo, un contexto funerario. Un momento tan especial, único, que estuvo cargado de emociones, de sentimientos y que de repente miles de años después nos enfrentemos a esto por primera vez, algo que nadie pues tiene la oportunidad de poder documentar, de poder ver con sus ojos, es excepcional. A Juan Pablo Espina se le eriza la piel cada vez que llega al país una pieza arqueológica rescatada. La manipula con el mayor cuidado posible porque sabe, mejor que nadie, que cada pieza es un tesoro rebosante de pistas y datos sobre nuestros ancestros extraviados en tiempos remotos. Él es como un detective del pasado. Es enorme, es muy grande. Perfectamente podría alojarse no solamente los restos óseos humanos de un individuo, sino probablemente de más de un individuo. En términos generales, es una pieza que viene en muy buen estado. Él es el antropólogo encargado de recibir la mayoría de los retornos. Dios mío, esto es muy peligroso. Con mucha delicadeza y conteniendo hasta el aliento, le damos la bienvenida a esta joya, una de las reliquias más grandes que han regresado a Colombia, su verdadera madre patria. Cógela de allá y subámosla, así. Estas dos espectaculares urnas fúnebres se unen a otras 563 piezas indígenas que han sido rescatadas en distintos países y retornadas. Ver los elementos de tumba asociados a estos rituales como ajuares, ofrendas, todo lo que tiene que ver con la parafernalia ritual. En mi caso particular,
me emociona muchísimo. Y enfrentarse a eso en cierto momento es completamente impactante. Estos dos cofres indígenas hechos en arcilla, que llegaron muy bien embalados, acaban de aterrizar en la sede de la Cancillería en Bogotá. Son urnas funerarias que un profesor universitario suizo conservó y cuidó con celo, hasta que un día, consciente de su valor patrimonial, decidió ir a la Embajada de Colombia en Berna y las devolvió. La mayoría de estas piezas arqueológicas que han retornado al país son situaciones especiales porque son piezas que los ciudadanos en el exterior entregan de manera voluntaria. Son piezas que habían estado por algún tiempo en las embajadas, por ejemplo, y no había habido la posibilidad de que retornaran, pues porque eso implica una parafernalia y una logística compleja. Compleja y muy costosa. Esta es una escena que no se veía en años, pero que ahora es recurrente cada vez que el avión presidencial o el buque Gloria de la Armada tocan tierras lejanas. Durante años el gobierno colombiano ha realizado los trámites correspondientes a repatriaciones, pero se estancaban en un punto, en el traslado. El transporte que trajera de regreso las piezas sanas y salvas al país. Pero en los últimos 2 años están llegando por aire, mar y tierra cajas y cajas llenas de tesoros preciosos, de un valor incalculable, cargadas de nuestra valiosa historia precolombina, o sea, la historia de todas las comunidades indígenas que habitaron en Colombia antes de la conquista. Solo en el 2023 se realizaron 24 viajes internacionales a 18 países de donde llegaron la mayor parte de todas estas piezas. Además de nosotros resguardar las piezas arqueológicas en este sitio, aquí también se llevan a cabo distintos procesos de conservación, se actualizan inventarios y se garantiza que cada pieza que hace parte de este inventario pues tenga un reporte, una historia clínica, tenga una información que sea útil para conocer su estado actual. Y es aquí, a esta pequeña casita ubicada en la trastienda del Museo Nacional, donde se encuentra el laboratorio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a donde llegan todas las piezas que estuvieron perdidas por el mundo. Esta es parte de la colección arqueológica más grande que tiene el país, es resguardada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y por supuesto aquí entonces resguardamos todo tipo de piezas arqueológicas, bien sea piezas cerámicas como las que estamos viendo acá, pero también resguardamos textiles, elementos en piedra, en madera, elementos biológicos como restos humanos, restos de animales. Entrar a la casita del ICANN es como devolverse en el tiempo. Es abrir una puerta al pasado, nuestro Gabinete Nacional de Joyas y Curiosidades. Si tenemos noticias de sociedades humanas que existieron en lo que hoy es Colombia, es gracias a estos bienes arqueológicos. Básicamente está todo el país representado arqueológicamente en esta colección. A este lugar regresan en doble protección, casi que entre algodones, las piezas recuperadas. Esta es una de las áreas en las que nuestro equipo de profesionales en conservación se encargan de realizar distintos tipos de procesos. Entonces las piezas que tenemos acá en la colección del ICANN de madera tienen que tener un proceso de desinfección, de consolidación del material y finalmente pues estamos haciéndole mantenimiento de limpieza. Es una figura antropomorfa y pues como te decía la madera es muy, por su naturaleza es muy fácilmente degradable, entonces es un milagro que la tengamos en el presente. Un milagro que este equipo de antropólogos, arqueólogos y conservadores deben custodiar y cuidar. A cada pieza le hacen su respectiva documentación. Tomar una fotografía de la pieza donde tenga una escala para saber el tamaño, la dimensión de la pieza. Hacemos las medidas y tomamos toda esta información, a lo que se suma también el sistema de almacenamiento. Entonces también el hecho de poderlas ubicar de manera independiente, marcadas y además separadas, que no rocen unas con otras, también ayuda a prolongar su tiempo de vida, digámoslo así. ¿Y estas piezas las guardan en una bóveda? Sí, estas piezas actualmente se encuentran en una caja fuerte con todos los protocolos de seguridad. Aquí se almacena esta colección de más de 20.000 piezas, cada una con su respectiva catalogación o historia clínica. Más de 20.000 elementos variopintos en cerámica, piedra, huesos, textiles y oro. Nuestro Banco de la República de la Ancestralidad. Tenemos diferentes tipos de materialidad, en su mayoría es la tumbaga, que era una aleación
de diferentes materiales, principalmente de oro, de plata o de cobre. Esto, por ejemplo, es oro en alta calidad y por eso, a pesar del tiempo, porque son materiales prehispánicos, siguen conservando casi esta composición originaria. Precisamente la mezcla de cobre y el oro puro son los materiales primordiales del Tesoro Quimbaya, de lejos la colección más polémica de origen colombiano. El tráfico de este tipo de elementos arqueológicos, culturales, representa el tercer lugar en el tráfico ilícito a nivel internacional, y pues algunas de estas también están en colecciones de otras instituciones que por error también, tal vez algunos gobiernos en el muy pasado entregaron como un regalo. Es preciso realmente que retornen estos bienes a nuestro país. La viceministra de Asuntos Multiculturales es una de las abanderadas de esta difícil tarea. Ella resalta la importancia de que son los mismos museos, la academia y los gobiernos del mundo los que se están cuestionando el pasado y origen de ciertas reliquias ajenas. Si lo consideramos necesario, no descartamos también emprender acciones legales para recuperar nuestros bienes. Acciones legales como la petición oficial de la devolución del Tesoro Quimbaya a España para que la joya de la corona española sea lo que debe ser, la joya de Colombia en Colombia. Porque hoy, si usted quiere ver el impresionante Tesoro Quimbaya, que fue hallado en 1890 en un pequeño poblado del departamento del Quindío, debe tomar un avión hasta España y allá podrá apreciar 122 piezas. El tesoro fue a dar a Madrid porque 2 años después del hallazgo, el presidente Carlos Holguín lo entregó como un presente diplomático. Y como lo que se regala no se pide, más de un siglo después, la colección sigue siendo una de las exposiciones centrales del Museo de América. En el Museo de Chicago, en Estados Unidos, se encuentra otra parte importante de esta colección. Sobre estas piezas también hay un interés de repatriación. En total, el Tesoro Quimbaya estaba compuesto por 433 piezas. Algunos elementos están en Berlín y otros en París, pero cerca de la mitad desaparecieron. Hemos establecido una especie de red solidaria, no está formalizado, pero si hay alguna subasta, esperamos que un país o en el país donde estén alguien nos alerte para poder detener ese proceso. Esta red funciona de forma bilateral, con alertas en tiempo real, un trabajo en conjunto. Mucha colaboración, mucha mística, de mucho cuidado, porque hay piezas, por ejemplo, que tienen cientos de años, por lo tanto, su manipulación y traslado implica una gran responsabilidad. De esta manera, Colombia está recuperando su patrimonio arqueológico perdido en diferentes rincones del mundo y se suma a una conversación global sobre descolonización y la lucha contra el tráfico ilegal. Coordinamos con todas las embajadas en los diferentes lugares del mundo, pero esto no sería posible también, digamos, a través de nuestra Cancillería con nuestra Dirección de Culturales, pero el trabajo mancomunado también con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Nacional pues de Historia de nuestro país, que es el ICANN. Un trabajo en equipo en el que también, con la ayuda de la Interpol, se le sigue la pista a piezas de diferentes tamaños y materiales, en subastas y en el mercado negro. Como por ejemplo la entrega que realizó Italia a la Fuerza Aérea de Colombia de 180 piezas entre tunjos, figuras humanas, adornos, collares y cerámicas decomisadas por la policía de Nápoles. Las 2 máscaras Kogi, cuando las devolvimos el año pasado a la comunidad Kogi, pues el simbolismo es indescriptible y además es invaluable. Ese gesto del país, del Estado, de buscar, digamos, la forma de retornar estos bienes al país y a sus comunidades, que es a quienes más interesa. La viceministra se refiere al que puede ser hasta ahora el triunfo más concreto o el de mayor esplendor: la máscara del sol y la gran máscara solar. Estos 2 antifaces ancestrales que llegaron a sus dueños originales, al pueblo Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta. El gobierno de Alemania y el Museo Etnológico de Berlín devolvieron estas 2 máscaras que fueron sacadas en 1915, o sea, hace más de un siglo. Ahora nuevamente vuelven a ser parte del patrimonio cultural del pueblo Kogi. Fue muy importante en el sentido de que el gobierno nacional supo reconocer no solamente la importancia de repatriar,
¿no?, este patrimonio, sino también de devolverlas a sus poseedores originarios. Alena Caicedo es la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y fue una de las personas encargadas de llevar de regreso las máscaras a su cuna. Estas caretas están hechas de madera, de un árbol sagrado que se encuentra en lo más alto de la sierra. Cada sociedad que vive de una manera particular la relación que tienen con los objetos. Por supuesto, los Kogi sienten una conexión con estos elementos y es tremendamente especial que estas piezas puedan retornar al lugar donde un día salieron. El resto de las piezas pertenecientes a comunidades ya extintas quedan al cuidado de este equipo que intenta revelar la esencia de lo que somos. La gente tiene mucho interés y mucha curiosidad por ese tipo de elementos que regresan al país y a la luz de todas las repatriaciones que ha habido durante los últimos meses, durante el último año básicamente, preparar una exposición que le cuente al país qué es lo que ocurre con estas piezas arqueológicas y qué es lo que estamos tejiendo alrededor de ellas. Al final del día, y luego de sortear mares, cielos y gobiernos, de lo que se trata es de eso. Que los tesoros arqueológicos y culturales del país estén disponibles para que los podamos apreciar en Colombia, de donde nunca debieron haber salido. Si usted tiene alguna información sobre alguna pieza precolombina, por favor, contacte al Instituto Colombiano de Antropología, al ICANN. El gobierno colombiano está decidido a retornar hasta la última pieza de nuestro pasado ancestral. No se vayan, una mujer como la sombra del presidente cambió unos disparos por otros. Nos vemos después de comerciales, ya nos vemos. Dejó las armas y le apostó a la paz. Salió del monte y llegó al Palacio Presidencial. Cambió unos disparos por otros. Los tiros de fusil por los de disparos, pero de una cámara. Alexa Rocchi retrataba el día a día dentro de la guerrilla y ahora retrata el día a día, pero de la presidencia de Colombia. Diego Rubio puso las luces sobre esta mujer de armas tomar, o mejor, de cámaras tomar. Fue todo el boom mediático conmigo, no lo entendía, yo pensé pues que eso era como una joda y ya, pero entonces comenzaron a decir, es que es la primera vez que hay una mujer es guerrillera en una investidura y además una mujer al pie del presidente con una cámara. Y pues normal, o sea, para mí era normal, pues soy fotógrafa, pero pues la gente afuera sí lo veía como un airecito ahí de paz, de reconciliación, de cosas. Cambió el sonido de un tiro por el de un obturador. Dejó de apuntarle a un objetivo militar para apuntarle a un objetivo fotográfico. Pasó de caminar horas con un fusil terciado a caminar horas con una cámara al hombro. Cambió los disparos de un arma por otro tipo de disparos. ¿Qué significa la fotografía en su vida? Me salvó la vida. ¿Y qué significa la paz? Volver a nacer y pensar y tener la oportunidad de pensar en el futuro, pero sobre todo ponerme al lado de la vida. Alexa Rocchi siente que ha nacido varias veces. Nació cuando se enfrentó por primera vez a una cámara de fotos y volvió a nacer cuando dejó las armas. Hoy trabaja en el mismísimo Palacio de Nariño, es fotógrafa de la Presidencia de la República. Pero hace no tanto era otra y muy diferente. Durante más de 10 años, Alexa Rocchi hizo parte de las FARC. No cambiaría los disparos de hoy por los disparos de antes. Ya lo que fue. Yo he mostrado que a 50 años, cogiendo la vida, echando plomo y haciendo locuras, no se hizo nada. Me graduó como maestra en artes visuales. Del monte al palacio, de la guerrilla a la presidencia. Su historia es la prueba reina de que sí se puede cambiar de vida, y radicalmente. La excombatiente, o mejor, corrijo, la fotógrafa Alexa Rocchi sabe lo que es dejar el pasado atrás. Es un ejemplo de que después de la tormenta sí puede llegar la calma. O mejor, de que después de la guerra sí se puede vivir en paz. De grano en grano, la gallina se llenó, ¿no? ¿Se acostumbra uno a los muertos? Uno nunca se acostumbra a la muerte, porque duelen. Lo que pasa es que uno aprende en el medio de las dinámicas de la guerra a tramitar sus dolores, las ausencias. No había razón para pensar en el futuro, porque era imposible. Nació hace 33 años en Tuluá, en el Valle del Cauca. Su familia vivía del rebusque. Vendían frutas y gaseosas en el terminal de transportes. Ella era la menor de 7 hermanos y también la única niña. Soñaba con estudiar, con trabajar, con ser independiente. Y siempre le llamó la atención el poder de una mujer con uniforme. Pero no el tipo de uniforme que muchos piensan hoy en día. Estudiaba en el Colegio Guillermo de Martínez, muy cerca del distrito 5 de la policía. Por eso quería ser policía. Pues digamos, no deja de ser curioso. Recuerdo mucho ver
muy bonitas a las femeninas, como le llamarían dentro de la policía. Y nada, la vida dio vueltas y terminó. Y dio tantas vueltas que terminó pasando 11 años, un tercio de su vida de camuflado y con fusil. Descanse. ¡Ore! Realmente ya no se llama Alexa Rocchi, como todos la conocen hoy. Ese es su nombre artístico, su nombre de fotógrafa. Su nombre de pila, el de su cédula, es María Alexandra Marín. Y en la guerrilla también tuvo un nombre diferente. Yo llego a las FARC y resulta de que a uno le dicen, póngase un nombre, un seudónimo por temas de seguridad. Yo creo que todos vimos un programa de esta casa televisiva que se llamaba El Desafío. Y la ganadora por convivencia de ese desafío fue Paula Andrea Betancourt. Y me caía bien la actitud de Paula Andrea y dije, yo me voy a llamar Paula. El Sáenz no llegó por Katy Sáenz ni nada por el estilo. ¿Por qué llegó el Sáenz? Liliana, quien fue mi maestra de fotografía, habían organizado un evento cultural y a mí me tocó hacer cámara y al final pone los créditos y a mí me pone Paula Sáenz. Yo era Paula Restrepo. Y resulta de que pone Paula Sáenz, yo hoy le hago el reclamo y me dice, yo me acuerdo mucho que cuando nos metieron el operativo en el 2012, usted se la pasaba leyendo el libro de las cartas de amor de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. Era todavía una niña que soñaba con ser policía cuando su papá fue amenazado, como tantos otros comerciantes en Tuluá. Alexa dice que seguro lo confundieron con algún colaborador de este grupo o del otro. Así que la familia entera salió corriendo a buscar nuevos horizontes. Llegaron a San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Ellos no lo tenían tan claro en el momento, pero el Caguán era una zona roja por excelencia, fortín histórico de las FARC. Y cuando llegamos a San Vicente del Caguán nos encontramos al mono Jojoy. Mi mamá habla con el mono, le cuenta como la situación en la que habíamos llegado. Recuerdo que el mono me carga, entonces le dije a mi mamá, mamá, me está cargando el malo. Claro, el mono. Entonces el mono, y le dice el mono, le dice a mi mamá, le dice, ya entiendo, pero usted y yo vamos a ser buenos amigos, claro. La imagen del comandante guerrillero alzando a Alexa fue premonitoria, pero pasarían muchos años antes de que la pequeña tuviera siquiera la tentación de unirse a las FARC. Antes tuvo que aprender que allá, en su nueva casa, no mandaban las autoridades de siempre, sino unos señores armados, con botas de caucho a quienes todos conocían como los muchachos. Estábamos en el apogeo de la coca y yo veía que en patios secaban una vaina blanca, pero yo no sabía qué era. Y pues a los niños siempre nos han inhibido mucha información, entonces yo preguntaba qué era eso, por el olor. Entonces llegó un momento en que ya comencé a ver que la guerrilla entraba a los caseríos, convocaban a reuniones. Hasta que su familia regresó a Tuluá. Alexa era una adolescente y fue allá, en su pueblo natal, donde tomó la decisión de unirse a las FARC. Después de un intento de abuso por parte de su padre que prefiere no recordar, entendió que debía huir y volvió al Caguán. Más que un tema ideológico, para Alexa Rocchi era un escape. Yo dije, no quiero esto, no quiero terminar en la prostitución, no quiero terminar el mundo a las drogas. Me voy. Ya las FARC conocía a mi familia, me conocía, porque pues era como el principal requisito para uno entrar a las filas. Y no lo dudé. Yo dije, me voy, no puedo estar donde me han maltratado y donde no han creído en mí, y me fui. Alexa sabía, por supuesto, con quién hablar en el Caguán para pedir su ingreso a las FARC. Al enterarse de su historia, muchos asumen que varios de sus hermanos fueron también guerrilleros, pero la realidad es muy diferente. Cunta, que era el comandante de la región, me dijo, yo pensé que de su familia no se iba a quedar nadie en las FARC, y se quedó la que menos pensaba. Claro, porque yo era la niña. La consentida. Sí. Entonces Cunta me mandó a preguntar después como, pregúntele si está segura, porque pues se entra y no se sale. Yo sí, bueno, entonces tal día la recogemos a tales horas. Lleva una sudadera, un conjunto de ropa interior, un cepillo de dientes con un tubo de crema y un champú, no llevaba nada más. Dice que se adaptó más o menos fácil a la vida en el monte. Cocinó para la tropa, aunque nunca lo había hecho antes. Hizo cursos de primeros auxilios, patrulló las montañas del sur de Colombia y hasta aprendió de ametralladoras, pero a las malas. ¿Recuerda su primer combate? Había ejército en el área y a mí me asignaron en un grupo de auxiliar de ametralladora, por lo que no tenía experiencia de combate, y se fueron al hostigamiento. Los muchachos se retiran luego del hostigamiento y el grupo de nosotros, el de ametralladora, tenía que quemar mientras que la gente se retiraba. Mejor dicho, reciba tiros y reciba tiros. Claro, entonces fue como, no, nunca, jamás vuelvo a quedarme de auxiliar de ametralladora. Trabajaba de la mano de Liliana, una comandante aficionada a la fotografía, cuando aprovechó un momento de soledad, le agarró la cámara y tomó su primera foto. Yo voy con su cámara sin permiso y hago una foto, pero era una cámara
compacta, diríamos hoy en día cámara piscinera de la época. Y nada, pues había un pájaro, llegó un pájaro y me fui, cogí la cámara y tomé la foto. Trató de eliminar la foto del pájaro, pero no supo cómo. La comandante la encontró en la memoria de la cámara. Y cuando Alexa esperaba un reproche, una sanción tal vez, se encontró fue con una sorpresa que le cambiaría la vida. Pues me llama, me dice, ¿usted sabe hacer, usted es fotógrafo? Y yo no. Entonces, ¿cómo prendió la cámara? Yo, no, camarada, es que esa palanquita ahí on y off, eso es una vaina universal, o sea, eso no tiene discusión. Soltó la risa y me dijo, usted es una china inquieta. Y comenzó a enseñarme. De ahí en adelante todo se fue dando de a poquitos. Era el año 2013. Las mesas de negociación entre las FARC y el gobierno para discutir un posible acuerdo de paz estaban recién instaladas. Entonces Alexa entró a un curso de propaganda para formar parte de las comunicaciones de la guerrilla. Aunque todo hay que decirlo, ella no le tenía ni 5 de fe a esa tal Paz de Santos. Este año tuve la oportunidad de tomarme un café con el expresidente Juan Manuel Santos. Me decía, ¿pero usted siempre creyó en el acuerdo de paz? Yo le dije, no, yo a usted nunca le creí. Y le daba risa, Pues, o sea, fue una conversa muy chévere, fue una conversa muy bonita el poder haber compartido con Juan Manuel. Yo iba por 15 minutos y terminamos hablando como hora y media. Pero antes de que Alexa tuviera siquiera una posibilidad remota de reunirse con un presidente, había una paz por firmar. Y aunque suene obvio, había una guerra por terminar. En esas estaba Alexa, en esas estaba Colombia, cuando sucedió un hecho que la marcaría para siempre. La muerte de su amiga, de su compañera Rocío. En honor a ella, se puso el apellido Rochi. Rocío tenía un cáncer. El comandante de esa época dijo, no hay plata para un tratamiento. Y la mandaron a poner la bomba y en medio de los dolores y de todo, pues Rocío detona la bomba para ella. ¿Y a usted le tocó atenderla? Sí. Tragedias aparte, Alexa Rochi registró con su cámara el día a día en los campamentos de las FARC y fue reportera gráfica en entrenamientos y combates y conferencias del Comando Central y también en los diálogos de La Habana y en la entrega de armas y en la firma del acuerdo. Eso es un disparo y según la velocidad que le ponga a la cámara, pues suena el disparo, es otra ráfaga. Entonces fue esa analogía del disparo del fusil por el de la cámara. Sin proponérselo, Alexa Rochi fue una especie de biógrafa de la rutina guerrillera. Y en algún momento pensó que a eso se dedicaría el resto de su vida. Viviría entre campamento y campamento, con el fusil en un hombro y la cámara en el otro. Pero hoy, 8 años después de la firma del acuerdo, agradece que no haya sido así y mira la guerra con los ojos de quien nunca más quisiera volver a vivirla. Hay cosas de la guerra que dan vergüenza, por no decir que la guerra en sí es una vergüenza. Hoy en día, digo como fue puta, no hubiéramos llegado a ningún lado, nunca. Por muchas cosas, porque nos quedamos en el marxismo-leninismo y el mundo iba a 1000 kilómetros por hora y el mundo aquí estaba a otra velocidad y nosotros por allá, diría Shakira, en un Twingo detrás de un Ferrari. Una vez firmada la paz, Alexa trabajó con el partido político de los ex-FARC, el Partido de los Comunes. La vida civil le gustó en principio, se sentía libre, pero después de tanto tiempo en el monte, aterrizar en la ciudad resultó bien difícil. ¿Cómo es para alguien que pasó tanto tiempo en el monte, tanto tiempo en la naturaleza, llegar a esto tan gris? Es una selva de cemento, literalmente. En el campo uno se encuentra un señor o una señora, buenos días, buenas tardes, hasta luego. Y pues la gente, cuando nos encontramos las personas mayores, pues saludábamos y la gente nos miraba raro. Decíamos, la gente aquí es rara. Pero resulta que las raras éramos nosotras en esta selva de concreto. Ya era una civil más, una ciudadana que en algún momento se vio sin trabajo, pasando necesidades. Era consciente de que vivir en paz, vivir la paz, había sido un regalo invaluable, pero acepta que no fue fácil, que por momentos le costó sudor, lágrimas y, sí, hambre. ¿Volvería? No volvería. Creo que en el 2019 lo contemplé en medio del desespero que había porque no tenía trabajo, no tenía equipos, no tenía una hoja de vida. He aguantado más hambre en la paz que en la guerra, tengo que admitirlo. Pero pues, no vuelvo, tengo una familia, me voy a casar, amo a mi compañera, mis gatos, mi perro, amo la familia que el destino me dio la oportunidad de escoger. Y hablando de oportunidades, Alexa nunca se habría podido imaginar de dónde le llegaría una oportunidad laboral. Alguien le pidió su catálogo desde la presidencia y le gustó tanto que la contrató para la posesión de Gustavo Petro. Y aunque todavía le parece raro, muchos flashes apuntaron fue hacia ella, no hacia el nuevo presidente. ¿Cómo llegar con una cámara a enfrentar a esos mismos que había enfrentado en la selva? Yo fui militar y hay unos temas de protocolos, hay unas disciplinas, pero por encima de cualquier cosa hay un tema de respeto.
por el otro. Porque el policía, el militar que sale de su turno y va y se quita el uniforme, es un ciudadano igual a ti o a mí. Desde entonces, Alexa Rocchi trabaja de la mano, por ejemplo, de policías y soldados que antes sin saberlo eran sus enemigos. Para no ir más lejos, quien la recibió en la presidencia fue Mauricio Liscano, entonces director del departamento administrativo, quien es víctima de las FARC, pues su papá fue secuestrado precisamente por ese grupo guerrillero. Las víctimas se pueden tomar años y decir, voy a ver si perdono. Y si dice que sí, bien. Y si dice que no, también. Y era respetable lo que pudiera pasar y lo que pudiera decirme como víctima. Y se levanta, me estira la mano y me dice, no, pero dé la vuelta. Entonces me da un abrazo, me dice bienvenida. Un abrazo que para Alexa Rocchi es un ejemplo de reconciliación que deberían seguir quienes dejaron las armas y también quienes nunca hemos empuñado una. Porque como ella misma repite, lo importante es que sigamos disparando, pero disparándole a la paz. Las mejores fotos de Alexa Rocchi, desde la guerrilla hasta la presidencia, están recopiladas en el libro Disparos por Disparos, un caso de éxito del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en séptimo día las alarmantes cifras de acoso escolar en las instituciones educativas del país, que estarían generando consecuencias lamentables. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.